Amigas y amigos, les saluda Francisco Tarmetrail. Muchas gracias como siempre por seguir las cápsulas que estoy elaborando en el marco de esta pandemia y en esta saga que estoy desarrollando en vísperas de la conmemoración de la Declaración de la Independencia de Chile efectuada en Talcahuano, Concepción, el 1 de enero de 1818. En el marco de esta saga que estoy desarrollando, para mí es un honor presentar a continuación a nuestro siguiente invitado, que es el profesor historiador Boris Márquez, magíster en Historia de la Universidad de Concepción y quien en el presente ejerce como director de la Biblioteca Municipal de Concepción. ¿Cómo está, profesor Boris? Un gusto saludar, Francisco, saludarte y saludar también a todas las personas que nos están viendo y nos verán, ¿verdad? Mientras se transforme este video y pueda circular en las redes sociales. Desde luego, sin duda que la idea es difundir sobre la historia local, regional, por eso mismo agradezco aceptar esta invitación que efectué para conversar sobre una arista importante en el marco de todo este contexto de la Declaración de Independencia, porque hubo una persona muy importante en este proceso y que todavía siento que falta más difusión sobre su importante labor. Nos referimos al prócer de la Independencia, don Juan Martínez de Rosas. ¿Cierto? Porque siempre tenemos la visión de Bernardo Higgins, de José Miguel Carrera como los próceres, ¿cierto? Que eso es cierto, pero hay que destacar la labor importante de Juan Martínez de Rosas. Y profesor, entremos en materia. ¿Quién fue Juan Martínez de Rosas? ¿Cuáles fueron sus inicios? Para entrar en detalle. Bueno, como tú bien dices, siempre las figuras principales, ¿verdad? Suelen ser los que ven terminadas el proceso. En el caso de Juan Martínez de Rosa, que es uno de los iniciadores del proceso de emancipación nacional, para algunos, inclusive para sus contemporáneos, era el principal resorte de la máquina, era la persona, ¿verdad?, que además por su edad ya era un hombre mayor de 50 años, frente a los jóvenes, ¿verdad?, que era Bernardo Higgins y el mismo Carrera o Manuel Rodríguez y otros más que nosotros conocemos, ¿verdad?, muy bien de sus vidas. Era un hombre que ya en la madurez de su vida manejó de una manera brillante y por medio de la pluma todas las ideas de independencia y alentó y le dio contenido a muchos de los próceres, ¿verdad?, que después van a brillar en la consolidación de la independencia nacional. Juan Martínez de Rosas Correa es un criollo nacido en Mendoza, ciudad, ¿verdad?, que hoy día pertenece a la actual administración de Argentina, pero que en la época pertenecía a la Capitanía General de Chile. Estamos hablando a la mitad del siglo XIX. Juan Martínez de Rosa justo nace, hoy se celebra, ¿verdad?, su natalicio, porque nace un 28 de diciembre de 1759 de una familia muy importante, una familia de la aristocracia, ¿verdad?, que tiene hermanos también muy relevantes y que están en los límites, sus hermanos como Ramón, ¿verdad?, que tuvo una destacada participación en el virreinato de Lima, con acusaciones sobre revolución, sobre estas nuevas ideas que venían de Francia y de América del Norte. Eh, Juan Martínez de Rosa fue abogado, él estudió como la élite de su época, ¿verdad? Nada más y nada menos que en la Real Universidad de San Felipe, que era heredera de la Universidad Pencopolitana y que fue la madre, ¿verdad? Después, ya en el nacimiento de la República, de la Universidad de Chile. Se tituló como doctor en cánones, como era en la época, ¿verdad? Y enseñó desde muy temprano filosofía, teología, porque era necesario, ¿verdad? Para una persona que era abogado de la época, saber por derecho canónico, Claro, estudiar, ¿verdad?, no solamente el latín, la gramática, sino también estudiar la Sagrada Escritura. Por eso también él cursó ramos de teología y tenía mucho conocimiento en ello y fue uno de los principales profesores del Real Convictorio Carolino que educó a la aristocracia de la época. Es por eso que en la época los contemporáneos de Rosas, especialmente en los clubes de independencia, en donde estaban los Prietos, en donde estaban los Viales, donde estaban los Manzanos, en donde estaba el mismo Higgins, ¿verdad? Se le llamaba maestro de la vida, ¿verdad? Se le llamaba maestro de la vida por este rol principal de conocer muy bien el francés, de conocer las obras
de Rousseau, de Voltaire, ¿verdad? De Montesquieu, de conocer también muy bien el idioma inglés, por lo tanto es muy probable que conoció parte de la Constitución, de la Carta Magna de Estados Unidos, alguna obra de los próceres de la independencia de aquella época, claro, y conocía muy bien, ¿verdad?, el latín, por lo cual era un hombre que se manejaba muy bien, tanto así que para la época de la instalación, después de la reforma borbónica, de la primera intendencia, cuando se eliminan los corregimientos, ¿verdad? Estamos hablando en el último tercio del siglo XVIII, ¿verdad? Y se instaura la intendencia y se nombra el primer intendente, que nada más ni nada menos que Ambrosio Higgins, posterior gobernador de Chile, posterior virrey del Perú, ¿verdad? El mismo Ambrosio Higgins lo toma como su asesor letrado, o sea, podríamos llamar hoy día un jefe de gabinete, un administrador de toda la claro, institución, y hablamos de la Intendencia de Concepción, que correspondía a la antigua provincia de Concepción que iba del Maule hacia el sur. Es por eso que tuvo mucha decisión, ¿verdad?, en las acciones que tuvo Juan Martínez de Rosa, porque cuando él levantaba la voz, todos los cabildos desde el Maule hacia el sur le hacían caso. Por eso vamos a ver, tal vez probablemente vamos a conversar de estas disputas que tuvo con Carrera y que sí. llevaron a Carrera a tomarlo preso y a exiliarlo en Mendoza. Claro, es muy interesante lo que está expresando el profesor, porque, claro, él trabajó codo a codo con Ambrosio Higgins, quizás uno de los grandes gobernadores que tuvo nuestro país en la etapa colonial, y que curiosamente después trabajaría con su hijo Bernardo, cosas de la historia y que sería también su brazo derecho. Adelantémonos un poco en la cronología, llegamos a los primeros años de la etapa decimonónica de Chile, años convulsionados, por cierto, porque ya llegaban noticias de que Fernando VII estaba cautivo en Napoleón I y también Chile estaba sufriendo algunos problemas, o sea, era época de convulsión. Es aquí donde entra Juan Martín de la Cosa, ¿cierto? Estoy hablando previo a los sucesos del 18 de septiembre, porque siempre se marca como un punto de quiebre el 18 de septiembre y como hemos conversado otras veces y lo he expresado, no se conmemora la independencia, sino que la constitución de una junta de gobierno provisoria que administraría Chile mientras esté en cautiverio su majestad. ¿Cómo fue ese periodo Juan Martín de la Cosa, previo a la participación de este histórico cabildo? Mira, antes de llegar a este histórico cabildo, solo comentarte que la figura de Juan Martínez Rosa ya era conocida a nivel nacional. Tanto la Intendencia de Coquimbo, Santiago mismo, ¿verdad? Y Concepción era una figura destacada. Primero porque había tenido una destacada participación en la Intendencia, fue intendente subrogante cuando es llamado Ambrosio Higgins a la gobernación de Chile, de la Capitanía de Chile, ¿verdad? Y después tuvo una disputa con el siguiente intendente, que fue Francisco de Mata Linares, en donde se le acusa a Juan Martínez de Rosa a propósito de su casamiento con María de las Nieves Mendiburu, que era la hija del hombre más acaudalado de Chile, que vivía acá en Concepción, que tenía barco y que tenía comunicaciones y tráfico directamente con el Virreinato de Lima, se le acusa de ciertas influencias. Y es por esas influencias que se hace un juicio que pasa desde la Real Audiencia a las Cortes madrileñas, y en las Cortes madrileñas se levantan autos de defensa, y con esos autos son fuentes muy importantes, porque desde el obispo y toda la aristocracia penquista van a testificar a favor de Juan Martínez de Rosa, van a demostrar lo probo que fue, las obras de adelanto, cómo recorrió la Araucanía, ¿verdad?, la frontera, cómo hizo pase. No nos olvidemos que el mismo Ambrosio Higgins se le recuerda por su parlamento de Negrete, ¿verdad? Y así que era una figura importante. Y no solamente eso, sino que como era un maestro jurídico, a la muerte de Muñoz, ¿verdad?, de Luis Muñoz, uno de los primeros, uno de los últimos gobernadores que tenemos ante el amanecer de la independencia, él dispone por una legislación de las Indias que existía en aquella época, que uno de sus amigos, que también era penquista, Carrasco, ¿verdad? García Carrasco, llegara al poder, y ahí tenemos una serie también de acontecimientos que es un acontecimiento un poco oscuro que todavía no se ha disipado bien, que es la captura de la fragata Escorpión. Por lo tanto, encontramos a
Juan Martínez de Rosa como un jurista destacado a nivel nacional, como un hombre público destacado dentro de la aristocracia nacional por estar causado, ¿verdad?, con la hija del hombre más acaudalado de Chile, pero también con ciertas dudas de su administración a propósito de la caída de García Carrasco. Ahora, la creación de la primera junta, nosotros lo vamos a ver muy activo porque era un hombre muy sagaz, tenía una inteligencia mayor y además encontró en esta institución la posibilidad de desarrollar, ¿verdad?, sus ideas de libertad. No nos olvidemos que las otras personas, ¿verdad?, que componían esta junta fallecieron al año siguiente porque eran personas de alta edad y es por eso que se va a instalar notablemente como figura principal Juan Martínez de Rosas en esta junta y la va a presidir. Claro, Juan Martínez de efectivamente. Rosa, sí, 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 por no, por favor. favor, termine, profesor. Sí, bueno, Juan Martínez de Rosa, además con esta visión amplia, como la tenía Miranda, como la tenía Bolívar, como lo tenía San Martín, se daba cuenta que la independencia no era una cosa propia, ¿verdad?, de una simple capitanía, de una simple intendencia. No se podía independizar solo Concepción, no se podía independizar solo Buenos Aires, sino que había que hacer un trabajo mancomunado y es por eso que a pesar de que no descubre en un principio fuertemente sus intenciones de libertad, sino que, como bien dice Simon Colley, ¿verdad?, a través de la máscara de Fernando VII, él comienza a operar, todas sus acciones y además lo que dicen sus contemporáneos es que él estaba maniobrando y estaba llevando el barco de la Capitanía General de Chile a su autonomía. Así que no compartimos, o yo no comparto, por ejemplo, algunas juicios que por ejemplo, que se le da a favor de Carrera, diciendo que sin Carrera no hubiera habido independencia. Yo creo que con Carrera o sin Carrera, el buque iba bien gobernado porque Juan Martínez de Rosa lo iba a anclar, ¿verdad? Iba a llegar al puerto de la autonomía, y eso se demuestra con la ayuda militar que se le presta a Buenos Aires, ¿verdad? Con ciertos bandos de la época y con la institución del primer Congreso Nacional. Claro, profesor, estamos ya en el año 1811, se constituye el primer Congreso Nacional, esto fue el 4 de julio del citado año, una instalación que no estuvo exento de problemas porque ahí se produjo el motín de Figueroa, donde hubo incidentes en Santiago por tratar de boicotear este tema. Y en este Congreso tendría participación Juan Martínez de Rosas, al igual que Bernardo Higgins, que fue electo por aclamación como representante de Los Ángeles y trabajarían codo a codo. ¿Nos puede contar un poco sobre este espacio que al final se puede construir acá la carrera política de él como prócer de la independencia, esta etapa? ¿Qué pasa en esta Bueno, etapa, profesor? Juan Martínez de Rosa, como buen jurista de la época, no tenía mayor, mayor delicadeza, ¿verdad? Y mayor conocimiento, por así decirlo, o mayor esperanza en un congreso, a decir verdad. No existía, ¿verdad?, en la legislación de esta época, este congreso que era más bien de república independiente. Sin embargo, llega a la convicción de que se debe realizar, especialmente nosotros hoy día, los historiadores, tenemos documentos epistolares del propio Bernardo Higgins, en donde le insta a Juan Martínez de Rosa que todo lo que se hablaba, ¿verdad?, en las casas de los Prietos, en la misma casa de Juan Martínez de Rosa, ahora se llevaba a cabo, y que un paso fundamental para decretar legislación, porque era necesario, ¿verdad?, pasar de un simple bando a crear leyes que permitieran con totalmente autonomía y sin después esperar la venganza, ¿verdad?, de ciertas instituciones o de cierto restablecimiento del antiguo orden, sin la venganza por tomar estas acciones, se necesitaba un ente que legislara. Y se llegó entonces a la convicción y fue el propio Juan Martínez de Rosa que inaugura este Congreso. Apoya la instalación de los diputados, apoya la instalación de los diputados de Concepción. Es más, por aquella época corre un manuscrito que era el Catecismo Político y Cristiano, ¿verdad?, que es un catecismo político que trata los ideales de la libertad
y que se le atribuye al mismo Juan Martínez de Rosa. Es un manuscrito que se difunde por todo Santiago, por todo Concepción y Coquimbo, de forma manuscrita, de forma anónima, con el seudónimo de José Amor de la Patria, ¿verdad? Pero que inmediatamente los contemporáneos le atribuyen a Juan Martínez de Rosa. Actualmente, en el siglo XX, la historiografía pondría en duda la autoría de Martínez de Rosa. No sabemos a ciencia cierta, ¿verdad?, si fue él o no, pero algo nos dice que se lo hayan atribuido a él, ¿verdad? Algo nos dice, y eso nos dice que es la cabeza principal de esta idea de independencia. Y días antes de inaugurar este congreso, Tomás de Figueroa, que era un coronel muy destacado, con ideales realistas, ¿verdad?, trata de hacer un motín, y el mismo Juan Martínez de Rosa toma su caballo, cruza la plaza de armas de Santiago, captura y enjuicia y ordena, ¿cierto?, ajusticiar en el propio calabozo a Tomás de Figueroa. Así que, aunque en un principio no era la idea, ¿verdad?, principal de Juan Martínez de Rosa de crear un congreso, al final termina convencido de ello y termina actuando a favor de este congreso. Y cuando el congreso va, porque, bueno, no es la idea de hacer la historia del congreso, que sería mucho mayor, ¿verdad? Pero Sí, la mayoría de las personas que nos escuchan saben que al final Santiago terminó instalando a más diputados, ¿verdad? Este congreso fue un congreso moderado, que no tenía, que no quería, ¿verdad?, un progreso real a la independencia de una forma más rápida. Es por eso que aparece Carrera con un primer golpe de Estado, y días antes, o semanas antes, perdón, Juan Martínez de Rosa regresa a Concepción, y en septiembre, el 5 de septiembre, instaura una junta también de gobierno en Concepción, que es seguida y es aclamada por los cabildos de Valdivia, del Maule, ¿verdad?, y del sur de Chile. O sea, cuando se da cuenta Juan Martínez de Rosa que la máquina del Congreso Nacional, a pesar de que va a aprobar leyes tan importantes como la apertura del comercio, ¿verdad?, libre con todos los países modernos, pero que no va a llegar o no va a ir rápidamente a la independencia, él hace fundar una junta de gobierno también en Concepción para apresurar la independencia de Chile. claro, es interesante esta etapa porque se dan los primeros pasos en este proceso de emancipación, que como dices, es un proceso, no es una cosa de la noche a la mañana. Y es aquí donde surge también la figura de José Miguel Carrera y surgen las pugnas con Juan Martín de Rosas. Sería interesante, profesor, dentro del tiempo, por supuesto, aclarar este episodio desde su perspectiva, porque siempre está esta suerte de rivalidad, que Carrera, de Rosas, de O'Higgins. ¿Qué nos podría explicar al respecto? ¿Qué fue lo que sucedió desde su visión en base a lo que ha investigado, por supuesto? Bueno, don José Miguel Carrera, ¿verdad?, de una familia aristocrática muy importante, se había forjado como militar, ¿verdad?, en Europa, era muy joven, ¿verdad?, y con una conducta eh, con poca paciencia. Quería que Chile gritara libertad, ¿verdad?, antes que cualquier otro dominio español, y es por eso que, viendo la lentitud del Congreso, hace un primer golpe, después se hace otro golpe, ¿verdad?, casi un autogolpe, y eso va a chocar con la mentalidad de Juan Martínez de Rosa, y va a chocar, ¿verdad?, además con la Junta Provincial de Concepción. El poder que tenía José Miguel Carrera, que era un hombre de armas, era mucho más que el poder de la pluma, ¿verdad?, y de tribuno de Juan Martínez de Rosa. Es por eso que, con la ayuda de sus hermanos y de sus amistades del gran clan Larraín, logran coaccionar algunos personajes importantes también de la milicia penquista, y hacen que haya un golpe en la Junta Provincial, tomen detenido a Juan Martínez de Rosa y sea exiliado. Su esposa, para el bien de ella y de sus hijos y de su familia, incendia todos los papeles de Juan Martínez de Rosa, cosa que hoy día es una pérdida horrible, ¿verdad?, para poder conocer un poco más de este gran prócer de la independencia, el primer prócer de la independencia. Y es en Mendoza donde, ya sin la posibilidad
de poder interferir en los destinos del país, fallece muy pronto, exiliado el 12, ¿verdad? Perdón, en 1813. Así es, qué triste final tuvo. Profesor, él lamentablemente no alcanzó a ver todo lo que sucedió después, cuando ya se consolida este proceso de emancipación que seguramente él querría haberlo visto. Se han efectuado diversos homenajes a su persona. ¿Nos podría contar un poco qué se materializó estos homenajes, esculturas, y también sobre sus gestos? ¿Dónde descansan los gestos de Juan Martínez de Rosas? Hubo una conciencia temprana por poder rescatar y revalorizar la figura de Juan Martínez de Rosa, que había quedado muy dañada por los historiadores realistas. Estoy pensando en Fray Martínez, en Talavera, y la historiografía liberal decimonónica con la instalación ya de la República. Estoy pensando en Lastarria, en Vicuña Maquena, en Diego Portales, en los hermanos Amunátegui, comienzan a darse cuenta del papel fundamental de Rosas, ¿verdad? Y de su triste destierro, y de que no pudo participar, ¿verdad?, en la segunda etapa y en la consolidación de la independencia, pero todos coincidían que él había echado el fundamento para que estas ideas se propagaran, ¿verdad? Y fue el educador, por así decirlo, de los próceres que consolidaron la independencia. Entonces se busca repatriar sus restos desde la iglesia principal en Mendoza hasta Santiago. Lo que ocurre es que este evento se realiza en 1891, año triste, ¿verdad?, para la historia nacional en el ámbito político, porque hay una guerra civil, ¿verdad?, el suicidio de un presidente, y eso oscurece toda la celebración que estaba preparada para recibir los restos de Juan Martínez de Rosa, que quedan olvidados en una tumba de familiares, ¿verdad?, en Santiago, en el Cementerio General de Concepción. La Corporación Social y Cultural de Concepción, en el año 2015, después de varias gestiones, logra repatriar una ánfora hermosa en mármol y traerlo a Concepción, el lugar, ¿verdad?, en donde él desarrolló su carrera profesional, en donde él se casó, en donde dejó estirpe, ¿verdad?, y desde donde fue tomado preso, ¿verdad?, y llevado a morir a Mendoza. Además que su propia esposa estaba descansando en el Cementerio General de Concepción. Esta institución, la Corporación Senco, edificó en honor mayor, porque en honor a todos los que lucharon en la independencia nacional, hombres y mujeres, ¿verdad?, criollos, españoles o mapuches, del pueblo mapuche, creó un panteón de la patria, y su primer morador terminó siendo en el 2015, ¿verdad?, Juan Martínez de Rosas. Las cosas de la vida hizo que en donde se le erigió este monumento funerario era un espacio muy antiguo de la primera fila del cementerio. Recordemos que el cementerio fue fundado en 1823, o sea, es un cementerio que camina a su bicentenario, muy antiguo, casi contemporáneo de años, se fundió de años después de la muerte de Juan Martínez de Rosa, y donde se erigió era una tumba antigua, ¿verdad?, de también un hombre destacado de Concepción, que a propósito del terremoto de 2010 se vino abajo. Entonces quedó justo ese espacio, y al lado, la moradora de al lado era su esposa Nieves Urrutia, así, y Mendiburo. Así que las cosas del destino, después de más de 100 años, ¿verdad?, las almas de don Juan Martínez de Rosa y de su esposa, que tuvieron que separarse por las disputas políticas de los albores de la República, pudieron reunirse cerca del Bicentenario Nacional, ¿verdad? Así que es muy bonito lo que ocurrió ahí. El destino por fin terminó sanando las heridas del pasado, de la política, y terminó venciendo el amor. Así es, profesor, y es importante que nuestra comunidad sepa dónde descansan los restos de este primer prócer de la independencia que dio mucho desde Concepción hacia lo que sería la independencia de Chile. De hecho, está la escultura que está en el Parque Ecuador, ¿cierto? De Nicanor Plaza, ¿verdad? Que está ahí expuesta. Así es, bueno, hay muchas, el nombre Juan Martínez es un nombre muy recordado, especialmente en las principales calles, ¿verdad?, o avenidas de cada nación. Nosotros encontramos
muchos nombres, hay una calle en Villarrica, hay calles en el norte, hay calle en Santiago, y sin duda también hay una calle Juan Martínez de Rosa en Concepción, muy reconocida, ¿verdad? En donde también hay un liceo, Juan Martínez de Rosa, hay una sociedad mutualista, Juan Martínez de Rosa, y hay varias otras instituciones, hay una sociedad, fíjese, que existía de zapateros, Juan Martínez de Rosa, así existieron muchas instituciones importantes en Concepción y en la nación que llevaban su nombre, pero el principal homenaje es una escultura que está en el Parque Ecuador, a la altura, ¿verdad?, en calle Víctor Lama, a la altura de Caupolicán, en donde aparece Juan Martínez de Rosa, vestido como tribuno romano, aparece con la mano, ¿verdad?, derecha alzada, en un protagonismo de discurso, y en su mano izquierda, ¿verdad?, tenía un papiro, tenía un pergamino que dice Catecismo Político, que es lo que nosotros hablábamos, que es un documento político importante que se le atribuyó en esa época entonces a Juan Martínez de Rosa. Y esta obra fue hecha por Nicanor Plaza Águila, el artista escultor más importante del siglo XIX, ¿verdad? Su Caupolicán es una de las obras más conocidas, pero tiene obras muy importantes en Chile, en Italia, en Europa. Hay obras destacadísimas, especialmente en Santiago, y nosotros en Concepción tenemos dos. Una que es Amelia, que es está en el mausoleo, es una escultura de una mujer, Castellón, que está en el mausoleo de aquella familia, y esta escultura completa de Juan Martínez de Rosa, que tiene dos frisos muy importantes. Uno, en mármol de Carrara, ¿verdad? Uno que dice relación con la libertad de comercio, y otro con la apertura del primer Congreso Nacional de Chile. Gracias a Dios y probablemente a la ignorancia de algunos, esos frisos se han salvado de que lo rayen, de que lo destruyan. Yo creo que no se han dado cuenta el valor que tienen, y es por eso que Claro, han permanecido ahí, y esperemos que permanezcan por mucho tiempo más, porque son unos frisos preciosos, unos bajorrelieves de 1,20 m, 1,30 m, muy lindos, así que invitamos también a las personas que están en Concepción o que nos visiten, que vayan a ver este precioso monumento, uno de los últimos monumentos, es el más antiguo que tenemos hoy día en el Parque Ecuador, y uno de los más antiguos de Concepción, porque el primero, ¿cierto?, es la diosa Ceres, de la pila de la plaza, ejecutada en Liverpool, ¿verdad?, y trazada por Pascual Vinimelli en 1856, y este se instaló en 1891, 1892. profesor, y para quienes nos están viendo, quieren consultar algún texto. ¿Qué estos textos nos sugieren para conocer más sobre la vida de Juan Martín de Rosas? Tengo entendido que ustedes elaboraron un texto hace unos años a propósito del regreso del prócer a Concepción. Así es. Bueno, hay textos clásicos, ¿verdad?, de Juan Martínez de Rosa, escritos por Amunátegui en los años, especialmente en el centenario de la independencia nacional, que yo los invito a que también los puedan descargar de Memoria Chilena. Sin duda, el tomo dedicado de Diego Barros Arana. Si quieren ver alguna postura más negativa de él, acusándolo de diablo, de Robespierre, ¿verdad?, de malvado, de demonio, ahí está La memoria histórica, la Revolución de Chile, del Fray Martínez, ¿verdad?, Melchor Martínez, que nosotros ya nombramos, y una obra nueva es la que se editó en el año 2015, editada por el historiador Armando Carte, que reunió a diversos historiadores, entre esos quien le habla, que yo escribí una historiografía de Juan Martínez de Rosa, y él guió todo este proceso, ¿verdad?, de traslado de los restos, y editó un libro que yo se los voy a mostrar acá, que se llama El regreso del prócer don Juan Martínez de Rosas en la ciudad de Concepción. Este libro lo pueden descargar de forma liberada de la página del Archivo Histórico de Concepción, www.archivohistóricoconcepcion.cl. Se van a publicación editorial y van a encontrar este libro a todo color, y aquí hay varios capítulos sobre el aporte jurídico,
sobre Concepción en la época, sobre una biografía, y lo más importante también de este libro, que es un testimonio histórico del 2015 con la ceremonia, los discursos de la época, las fotografías, las personas que participaron en forjar este proceso. As- Entiendo que hay un historiador también de Santiago que editó hace poco por la editorial Bicentenario o Historia Chilena un libro de Juan Martínez de Rosas, no me recuerdo ahora el título, él también es de apellido Rosas, pero solo un alcance de apellido, que escribió una importante también biografía del prócer que debió salir hace 1 o 2 años atrás. Así que hay material para buscar y para seguir aprendiendo de este hombre, abogado, ¿verdad?, criollo, que fue el primero que pensó en la libertad de América, aunque por la triste historia, ¿verdad?, de la guerra, terminó exiliado, muriendo lejos de su Concepción natal, de su amor, de sus bienes, pero todo lo dio, ¿verdad?, por las ideas de la revolución. Profesor, muchas gracias por todo lo que ha comentado de Juan Martínez Rosas. Y quiero sacar esta conversación con una pregunta que tiene relación con el próximo 1 de enero. ¿Ya? Para quienes están viendo este video o lo van a ver más adelante, esto es parte de la saga por la Declaración de la Independencia de Chile. La importancia que tiene conmemorar la siguiente fecha que viene para Talcahuano, Concepción, para nuestra zona y para el país. Eh, la firma de la Declaración de Independencia de Chile efectuada por Bernardo Higgins aquel 1 de enero de 1818. ¿Cuál es su visión al respecto, en pocas palabras, para quienes están viendo esta cápsula? Bueno, es el hecho más importante en nuestra historia moderna que nos consolidó, ¿verdad?, como país libre, como un país, como la cabeza, ¿verdad?, del Pacífico latinoamericano, y ese hecho ocurre en Concepción, y no solamente ocurre, sino que el esfuerzo principal de la independencia, de no solamente un año, un día, sino que el proceso general que dura hasta vencer a Vicente de Benavides, ¿verdad? Eso ocurre acá. Son los hombres, son las mujeres, son los bienes, son los esfuerzos, en la ciudad incendiada, ¿verdad? En la ciudad puesta en guerra. En Santiago no hay ninguna batalla que se realice, ¿verdad?, dentro de la ciudad. Aquí en Concepción hay varias. La catedral fue utilizada, ¿verdad?, como caballeriza. El monasterio de las Trinitarias, que tenían prohibición de salir, tienen que huir río arriba, Nacimiento, y es completamente destruido. La ciudad fue desolada varias veces, ajusticiado muchos de sus personajes principales. Bueno, y además los principales próceres, ¿cierto? Los Prieto, los Cruz, los Vial, los O'Higgins, todos ellos, ¿verdad?, fueron y nacieron, ¿verdad?, de esta ciudad. La cabecera de la frontera, ¿verdad?, el baluarte militar, y es por eso que Concepción, Talcahuano, Penco y todos sus alrededores, Puchacay, Santa Juana en la época, Nacimiento, todos los sectores que existían en la época deben sentirse muy orgullosos de que sus hijos lucharan con tal hidalguía y le dieran al país completo su libertad y su autonomía, y que por primera vez se proclamara y se declarara en Talcahuano y el mismo día en Concepción, en su plaza de armas, que hoy día es la Plaza de la Independencia, gracias a este hecho, este acontecimiento tan notable que es mirado en menos, que es dejado de lado probablemente porque el 1 de enero es un día festivo, es un día de no trabajo, es un día en donde nuestra mentalidad probablemente está en otro lugar, pero para la época no estaba en otro lugar, sino los acontecimientos fueron mucho más fuertes y no se podía celebrar un año nuevo sin ser libre, y eso es lo que comprometió Bernardo Higgins, y lo dice en el Acta de Independencia. Él, Sañartu, que también era penquista, ¿verdad?, y que está enterrado también en este Panteón de la Patria. Nosotros, ¿verdad?, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros bienes, con nuestra propia vida, aseguramos este documento, o sea, de que Chile es un país libre de toda dominación extranjera. Y mucha que ha sido importante eso para nuestro país, ¿verdad? No tener un dominio extranjero, no tener que pedir el pasaporte a España, no tener que ser legislado por cortes internacionales, sino nosotros crear nuestro propio destino. Así es, así que invitamos a nuestros amigas y amigos a conmemorar
dentro de lo posible, el próximo 1 de enero, día en que de Chile declaró nuestra independencia a la corona española. Profesor Boris Márquez, quiero agradecer su tiempo para esta conversación, para conversar sobre la figura de Juan Martín Alcázar, prócer de la independencia, y a nuestros amigas y amigos los dejamos invitados para una próxima oportunidad. Muchas gracias.